El próximo domingo, como sabemos, es este plebiscito que tiene como objetivo derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Allí tenemos las dos papeletas, el no, el sí. Y bueno, obviamente nos surgen muchas preguntas al respecto y bueno, información que de alguna manera tenemos que ir repasando para que todo el mundo tenga claro de qué se trata este referéndum, qué es lo que significa, qué es lo que votamos. Hablábamos al comienzo de una información que circulaba hoy en los medios del porcentaje de gente, de ciudadanos que desconoce que este referéndum para votar es obligatorio, y por eso recibimos esta mañana a Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral. ¿Cómo te va? ¿Andas bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y bueno, justamente nos hacíamos esas preguntas, ¿no?, para la gente. ¿En qué consiste este referéndum? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se está votando y de manera obligatoria el próximo domingo 27 de marzo? Bien, haciendo un breve raconto, todo esto comienza cuando el 8 de julio pasado los promotores de un referéndum en contra de los 135 artículos de la ley presentan las adhesiones ante la Corte Electoral. Son verificadas esas adhesiones y el 8 de diciembre, como se llega al 25% que la Constitución establece para poder generar el recurso de referéndum, la Corte Electoral convoca entonces, según está previsto también en la ley, el acto de referéndum para este 27 de marzo. El voto es obligatorio y me gusta hacer ya una aclaración porque hubo elecciones el año pasado con otro marco legal. El voto es obligatorio, no hay límite de edad para la obligatoriedad del voto. Seguramente después vamos a hablar de la parte de cómo se hacen los trámites, pero no existe límite de edad y están habilitados para votar quienes al 8 de diciembre, la fecha en que la Corte Electoral convocó al referéndum, tenían su trámite de credencial completo y cumplen 18 años a este 27 de marzo. Ahí está. ¿Por qué aclaro esto? Porque no alcanzó con ir a iniciar el trámite, y vamos a decirlo como dice la gente, no alcanzó con ir a sacar la credencial. No voy a contar ahora los procesos internos que tiene la Corte, que lleva un tiempo, pero, por ejemplo, se verifica con las impresiones digitales que usted no haya sacado la credencial en otro departamento o que con otro documento, o sea, parte de las garantías es saber que cada uno de nosotros es un tenemos proceso que lleva un tiempo. Y lleva un tiempo. Entonces, no todos los que habían iniciado el trámite a esa fecha están habilitados para votar. ¿Cómo sabemos si estamos habilitados para votar? En la página web de la Corte Electoral hay un buscador que con su credencial le dice si está habilitado y si está habilitado ya le dice también dónde le corresponde votar. ¿Está pronto para poder ver los hace circuitos? días que ya está pronto en la página web, está a disposición. Y si no se acuerda la credencial, con nombre y apellido y fecha de nacimiento, le va a decir su credencial y también, obviamente, si está habilitado y en caso de estar habilitado, dónde le corresponde votar. Decías, Pablo, que no hay límite de edad tampoco, ¿no? Porque esto a veces genera una confusión porque dicen, no, mayores de 80 ya no. No hay límite de edad, es obligatorio para todos los habilitados. O sea, puede pasar que un mayor de 80, 90 o gente de 100 años, bueno, tenga alguna causal médica que después tendrá que justificar para la no asistencia, pero no hay un límite de edad. Todo el mundo está obligado de votar. Por eso lo aclaro, porque hubo elecciones el año pasado que sí hubo por los marcos legales de cada una de esas elecciones límite de edad para la obligatoriedad. Aquí en este caso no lo hay. Y en este caso de poder justificar el voto, ¿cuál serían los motivos? El no voto, en todo caso. El no voto, perdón. Justificar el no voto, ¿cuál sería el motivo que sí justifica el motivo? Bien, por la ley hay previsto 3 opciones. Una es por certificación médica, por estar fuera del país o causas de fuerza mayor. A partir del día siguiente de la elección, en la página web de la Corte, no es necesario ir a hacer el trámite a nuestras oficinas. Va a haber una plataforma en que la persona podrá iniciar el trámite de justificación de la emisión del voto, adjuntando la documentación que acredite ese motivo. El plazo es de 30 días a partir del lunes 28, ¿verdad? Quienes certifiquen por estar fuera del país, ese plazo de 30 días inicia a partir de que volvió al país la persona. Claro. Y causa de fuerza mayor deberá explicar cuáles son los motivos, adjuntar documentación, y cada junta electoral, porque quienes justifican la no emisión del voto son las juntas electorales, estudiará y resolverá si es una causa de fuerza mayor para justificar. Iniciar ese trámite, que es en línea, no quiere decir que va a recibir una respuesta inmediata,
porque justamente del otro lado va a haber funcionarios electorales estudiando la documentación para que las juntas electorales puedan tomar la decisión de si se justifica o no la emisión del voto. O sea, se inicia y se va a recibir respuesta a un correo electrónico declarado, pero no es inmediato. A través de la web no solamente podemos saber, que ya tú lo aclaraste muy bien, si estamos habilitados, sino también conocer dónde vamos a votar, el lugar y el circuito, ¿no? Sí. En todo el país hay un poco más de 7.000 circuitos. Del punto de vista organizativo, el referéndum es igual que una elección nacional, tiene la misma cantidad por circuito, hay un promedio de 400 habilitados. En el caso de circuitos rurales es 300 el número, pero bueno, son 7.000 y pocos circuitos para, en números redondos, 2.680.000 habilitados para votar, son unos poquitos más. Y eso, desde el punto de vista organizativo, es el mismo despliegue que tiene una elección nacional. Como para volver a dejar en claro, ¿cuándo voto en anulado? ¿Cuándo voto en blanco? Bien. ¿Qué peso tiene cada opción? Bien, primero me estoy olvidando de algo. Quien no haya justificado y no pueda justificar y deba pagar multa, también lo va a poder hacer por la página web de la Corte, una plataforma de pagos en la que se puede usar los sistemas tarjeta, cuentas bancarias, y quien no lo tenga, imprimir un recibo y pagarlo en red de cobranzas. La multa es de una unidad reajustable y si es funcionario público o profesional universitario con título de la Universidad de la República, 2 unidades reajustables. Antes capaz que de responder eso, Blanco, o sea, expliquemos qué es lo que se vota, ¿verdad? Y cómo cada una de las opciones, cómo logra su triunfo, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Qué es lo que votamos el domingo y cómo es que se llega al ganador de una u otra opción? Cuando yo hacía el raconto, decimos, lo que hay ahora se está votando es un recurso de referéndum contra la ley de urgente consideración. Marco contra porque es justamente la expresión que establece la Constitución. El elector se va a encontrar en el cuarto secreto con 2 hojas de votación, una que es sí al recurso presentado, o sea que lo que a veces alguien comenta como contradicción es sí al recurso presentado por los promotores de este referéndum, y está claramente identificada con un sí grande la hoja y es de color rosado. Claro, eso es importante aclarar porque el sí no quiere decir que se esté apoyando la ley, sino que se está apoyando al recurso presentado por los promotores para derogarla. Está medio raro, ¿no? O sea, así lo establece la ley y por lo tanto así se cumple. Porque sí al recurso, ahí está. Y la otra papeleta que se va a encontrar es por no al recurso presentado, o sea, quienes no estén de acuerdo con el recurso que presentan los promotores del referéndum, y va a ser de color celeste. Entonces en el sobre se va a poder introducir una hoja por el sí o una hoja por el no. Pablo, ¿cómo se anula el voto? A ver ahora si queda claro. déjeme seguir la línea. Ahí está. No lleguemos todavía al escrutinio. Vamos a llegar. Puede suceder que alguien no introduzca ninguna hoja de votación en el sobre y eso es un voto en blanco. Y acá voy a hablar de un concepto electoral. Un voto en blanco es cuando no se introduce ninguna hoja de votación en el sobre. Pero si, por ejemplo, alguien introduce un boleto, eso es, en lo que en la jerga electoral decimos, un voto en blanco con objeto extraño y vale como voto en blanco también. O sea, si no hay una papeleta del sí o una papeleta del no, sin importar qué más pueda aparecer en el sobre, es un voto en blanco. Perfecto. Los votos en blanco, porque así lo establece la ley que reglamenta el referéndum, van a ser considerados como votos por el no. Entonces, por eso quería aclarar primero esta otra opción, ¿verdad? Cuando no aparece nada en el sobre, entonces es nada que sea una hoja de votación, o sí o no, es voto en blanco, y porque lo establece el artículo 40 de la ley 16.017 que reglamenta el referéndum, se considera un voto por el no. Y puede generar las personas anular el voto. Y acá también me voy a hacer una parte de lo que es la definición electoral. Todos decimos voto anulado y sabemos de lo que entendemos. Electoralmente lo que se anulan son hojas de votación y no votos, porque el voto fue emitido. Exacto. Se anulan hojas de votación. Entonces, ¿cuándo se anulan hojas de votación? Y le vamos a seguir diciendo voto anulado para entendernos lo que estamos hablando. Cuando, por ejemplo, alguien en el sobre pone una hoja del sí y una hoja del no. Las pone juntas, eso anula las 2 hojas de votación, es un voto anulado. Cuando se identifica el voto, cuando alguien rompe el secreto del voto, ya sea porque marca la hoja, porque la dobla como barquito, o sea, no es que se la arrugó al ponerla dentro del sobre, hay una intención de romper el secreto del voto que es un derecho y una obligación.
O sea, que el voto sea secreto es obligatorio, no solamente es un derecho del elector. Y si alguien pusiera, por ejemplo, más de 2 hojas iguales, la ley establece que hasta 2 se puede entender que se le pegó cuando la trabajó. Si son más, también se considera que se anulan esas hojas de votación, que es el voto anulado. El resultado del referéndum se define con votos válidos. Entonces ya de entrada decimos, toda esta explicación de cuándo se anula un voto, cuándo se anulan las hojas de votación, esos votos no son tomados en cuenta para nada para el resultado. Para ninguna opción y no se toman en cuenta para nada. A diferencia del voto en blanco. A diferencia de los votos en blanco, que como les decía, sí lo establece la ley 16.017, que serán considerados como votos por el no. Para que el recurso sea favorable, o sea, se apruebe recurrir esos 135 artículos, el sí deberá superar la suma de votos por el no más los votos en blanco. Bien. Que es lo mismo que sí que debe sacar la mitad más 1 de los votos válidos. Exactamente. No, lo que te quería preguntar, porque estábamos viendo allí, capaz que las podemos colocar de vuelta, las 2 hojas de votación del sí y del no. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que prestar atención el votante que tiene que tener inscrito esa hoja? Porque empezó a circular en las redes ahora denuncias, por ejemplo, con fechas erróneas o que falta esa fecha inferior que dice 27 de marzo de 2022. No para las que están en la mesa electoral o en el circuito, claro, que quienes trabajamos en mesa siempre es algo que chequeamos de que todo esté en orden, que las fechas sean acordes, pero a veces cuando tú recoges hojas por algún lado o te las dejan en el buzón, ¿qué es lo que hay que chequear que diga cada hoja? Bien. ¿Es importante eso? Primero, los errores de imprenta, y así lo establece la ley de elecciones, no son motivo para anular el voto. La Corte Electoral mandó imprimir las hojas de votación, las papeletas por el sí y por el no. En cada circuito se van a entregar 500 de cada una de las opciones. 500 por el sí, 500 por el no, para que los integrantes de las mesas vayan poniendo. Sí, yo hablaba de 400 habilitados para votar por siempre circuito, hay un vivo que ¿verdad? las rompe o que las marca. A su vez, los promotores y los partidos políticos están autorizados a imprimir. Sí. Ustedes ven que ya se están repartiendo y también autorizados a... ¿Por qué digo esto de cuántas hojas de votación? Y a su vez es tarea de la comisión receptora de votos, de los integrantes de las mesas, revisar el estado de las hojas seguido, ¿verdad? Periódicamente. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente el uso de redes es algo que no se puede controlar por parte de la autoridad electoral, más allá de que no hay legislación también sobre lo que cada uno publica o no. Cada vez que hay una elección o que hay una hoja de votación para un referéndum, para un plebiscito, aparecen infinidad de denuncias. Y yo voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando las elecciones nacionales del 2019 se votaba junto con la elección una reforma constitucional. Las denuncias de que no había hojas de votación para esa reforma en circuitos fue inmensa, las redes se dijeron muchas cosas y hasta se presentaron oficialmente ante la Corte. Cada vez que se mandó al funcionario responsable de esa área o hasta jefes de las oficinas de un departamento, había, claro. Entonces, la verdad, no nos podemos hacer cargo de lo que se publica en redes. No, obvio. Pero primero, no hay la voluntad del elector se respeta. Pero en estos casos, por ejemplo, si hubiera una boleta sí o no, que no tuviera la fecha debajo que dice 27 de marzo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si está mal guillotinada porque queda la fecha, quedó mal guillotinada, no se va a anular porque guillotinar algo mal, cuando se hacen imprenta las tiradas y se guillotina, es un error de imprenta. Las hojas de votación las pueden ver en la página web de la Corte. El sí es rosado, tiene un sí grande la fecha y dice sí al recurso contra el 135 artículo de la ley 19.889 del 9 de julio de 2020 y abajo 27 de marzo 2022. Y el mismo texto, pero por el no lo dice la otra papeleta, ¿verdad? Sinceramente, mi consejo es no darle mayor preocupación al tema. Bien. La experiencia que tenemos, yo sé que todo puede cambiar, la experiencia que tenemos es que se dicen muchas cosas en redes o pasa algo, a ver, tenemos 7.000 circuitos, pasa algo un día a las 8 de la mañana en un circuito como es posible, a las 6 de la tarde se sigue publicando lo mismo,
pero se había resuelto a las 8 de la mañana y se vuelve a publicar. Entonces ese tipo de cosas no ayuda. Porque la gente comparte y no lee. Y no ayuda. No sabe la si verdad se que sí, es resolvió. un problema que Exacto. hoy día tenemos en todas partes del mundo y sobre todo los temas. Exacto. O sea, que la gente mira un titular sin leer qué dice la noticia. Lamentablemente en redes nos pasa en todos los temas. Sí, Martín. Pablo, dos preguntas. ¿Se puede votar con la cédula? La primera, la segunda. Ayer Mariana Pomínez decía que había cierta chance de que no nos fuéramos a dormir sin saber el resultado. ¿Vos qué pensás? Bueno, primero, con la cédula no se puede votar, solo es la credencial cívica, pero si alguien no tiene el documento físico, alcanza con que enuncie su nombre y apellido, su serie y número y va a poder votar sin ningún problema. Claro, identificándolo en el padrón también puede ser. Si alguien no se acuerda de la credencial, Claro. hoy había dicho con nombre y apellido y fecha de nacimiento, van a poder encontrar cuál es su credencial y dónde les toca votar. Sobre los resultados, yo no voy a decir a qué hora va a haber resultados. Lo que sí les voy a decir es que el resultado del domingo es el resultado primario y provisorio. A partir del martes, cada junta electoral va a realizar el escrutinio definitivo, como es nuestro sistema electoral. Pero, sí, igual voy a tratar de responder la pregunta. Tenemos, como desde las internas hasta ahora, en cada mesa una tablet que va a ser un elemento auxiliar para muchas tareas durante la jornada. Pero cuando finaliza el escrutinio, cada comisión receptora va a transmitir ese resultado a nuestros servidores y automáticamente va a estar a disposición de la ciudadanía en nuestra página web. No se dice a partir de tal hora o cuando se tiene tantos circuitos, no. El primero que transmite ya se va a poder ver en la página web, que es lo más cristalino que se puede tener esa transmisión de resultados primarios y provisorios. Uno puede suponer que los escrutinios son más sencillos en este caso que una elección nacional o departamental, sin duda, se puede suponer que es más ágil. Ahora, sobre cómo van a ser los resultados, la Corte Electoral cuenta y proclama, no hace valoraciones. O sea, obviamente que es un referéndum, va a ser mucho más sencillo que una elección nacional en lo que tiene que ver el trabajo a nivel del escrutinio primario, ¿no? ¿Qué tendremos? Sí, no, en blanco, anulados y observados. Y sí, nada más. Esos son los grupos. Era una linda posibilidad para probar el voto electrónico, ¿no? Porque era bien sencillo. Lo que, si me permite, me gustaría aclarar necesariamente se tiene que votar en su circuito. Hay excepciones, de las cuales voy a decir muy poquito, pero necesariamente la persona tiene que votar donde tienes vigente su serie y número. Una de las excepciones es, aparte de los funcionarios que trabajan en las mesas, el custodia, los funcionarios electorales, la otra excepción es las personas en situación de discapacidad motriz. Exacto. Quienes deban votar en un circuito declarado como no accesible, podrán votar observado, presentando su credencial en cualquier circuito declarado accesible de su propia serie. Eso es importante para que lo puedan manejar. Y va a ser en cualquier circuito de la propia serie que sea declarado accesible. Más allá de los eso figura en el plan circuital. Exactamente. Más allá de lo que son los integrantes de mesa, va a existir, como en otras ocasiones, personas que queden para ayudar en el ordenamiento de la fila. Como Sí, pasó en mantenemos la figura del facilitador, que fue creada para las elecciones departamentales. Los protocolos sanitarios siguen siendo exactamente los mismos, se sigue recomendando al elector ir de tapabocas, los integrantes de mesa van a usar tapabocas, custodia, el facilitador. A esta altura no nos cuesta tanto, al principio había que explicar mucho cómo era, ahora ya estamos acostumbrados a cómo manejarnos con las medidas sanitarias, pero sigue siendo, y está el facilitador para colaborar con las mesas y demás, pero también ayudar a la gente, recomendarle que use, tener alcohol en gel y todo eso sigue existiendo esa figura. En el hipotético caso que, gane por mayoría el sí, según la ley, ¿cuáles son los pasos a seguir? La Corte Electoral deberá publicar los resultados, si gana el sí, en el diario oficial y en 2 diarios de circulación nacional, y comunicar, y ese resultado se lo comunica al Poder Ejecutivo. La ley lo que dice es que la Corte Electoral tenemos que comunicar ese resultado al Poder Ejecutivo para que tome las medidas del caso. ¿Y cuándo sigamos en el hipotético caso, cómo se implementaría esto o desde cuándo, digamos, ya no estarían más estos 135 artículos? Dependerá del Poder Ejecutivo, que nosotros les vamos a comunicar, como dice la ley, nos dice que comuniquemos el resultado. Y a efectos de que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, lo transmita a la Asamblea General, al Poder Judicial, pero bueno, nosotros como Corte Electoral, y es lo que así dice la misma ley 16.017, le comunicamos el resultado en caso de ser favorable del recurso de referéndum al Poder Ejecutivo. ¿Habrá veda y desde cuándo? Sí.
Lo que se llama silencio electoral, o sea que ya no se puede hacer propaganda en los medios de televisión y eso, es desde las 0 horas del viernes, porque se aplica la misma ley de elecciones. Y sobre la veda alcohólica es desde las 19:30 del sábado hasta las 20:30 del domingo. Perfecto. O sea que ahí se cumple igual que para cualquier elección. No. ¿Qué querías decir? Por la vida, Martín. ¿Qué querías decir? ¿No? Está bien, es correcto. Bueno, la Corte Electoral aplica las leyes vigentes y bueno fuera que no lo hiciera. Sí, no, sería de terror. Sería de terror. Bueno, se generó mucha polémica en su momento con el tema del color, ¿verdad? De las papeletas. Quienes están a favor del sí, que bueno, que se haya utilizado el celeste, que de alguna manera significa mucho para los uruguayos en lo que es la adhesión a la permanencia de la ley. Este planteo que después hizo la ex vicepresidenta de la República, Topolansky, del partido, de que la camiseta tendría que ser No, era un chiste, no entendiste. Vos no entendiste nada, importa. Daniel, era un Digo, chiste. ¿cómo de alguna manera a futuro se va a rever este tema de los colores? ¿Cómo surge esta decisión? Y obviamente, yo pienso que cada color que siempre se elija va a generar problemas porque siempre van a haber puntos Pero el problema de no es el discordia. color, el problema es la persona que piensa Claro. que por vestirse de una manera o por llevar una manera está optando por ¿Se alguna va a opción rever política. a futuro el color de las papeletas? Los colores de las papeletas se deciden en el momento en que se convoca, y se dice la decisión fue tomada por mayoría, la Corte Electoral, o sea, una decisión tomada legalmente y correctamente, pero fue tomada por mayoría. Y se presentó un recurso por parte de los promotores para que no se usara color y la Corte con la misma mayoría decidió no hacer lugar al recurso. Bien. O sea que para cada convocatoria Cambia, se decide. se tiene exacto. libertad. ¿Existieron algunas otras opciones en este caso antes de decidirse por el celeste y el rosado? ¿Se manejaron otras opciones? Hubo una opción de quienes votamos en contra de esa decisión de que se hiciera sobre papeletas blancas. Todas blancas. Todas blancas con la inscripción en letras negras. Que sí. ya ha existido en ese tipo de situación, ¿no? Eso ha existido en papeletas para plebiscitos. Para plebiscitos. Para referéndums, la tradición es... Bueno, lo que pasa es que ahora hace mucho, que el último referéndum fue en el 2003, pero la tradición es que ha salido con papeletas de color en referéndum. Pero bueno, la ley no establece colores o qué color y se vota cada vez. Y fue totalmente correcta la decisión de la Corte, la forma en que se tomó la decisión. No voy a dar argumentos porque yo no soy vocero, yo no compartí esa decisión. Compartí que se tomó una decisión por mayoría. Fue por mayoría, correctamente, como muchas veces tomamos las decisiones en la Corte. Sí. Martín, ¿querías preguntar algo? No, está todo clarísimo. No, me pareció que mirabas para preguntar algo. No. ¿Horario de votación entonces? El horario de votación es de 8 a 19:30. No se guíen por los locales de votación de otras elecciones, hay que mirarse en el plan circuital, porque bueno, cambian, porque tenemos desde construcciones nuevas hasta construcciones que ya no existen más desde la última elección y a veces nos pasa en la misma semana. O que no están en condiciones. O que no están en condición. Y a su vez la situación sanitaria también nos obliga a usar para menos público locales. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. La entrega después, finalizado el escrutinio primario de urnas, ya se tiene decidido los lugares. Sí. Se entrega, en el caso de Montevideo está dividido en 24 zonas. Bien. Y en cada una de esas zonas hay un centro de acopio que se hace ya desde hace muchas elecciones así. Los que trabajaron hace más años, por ejemplo, yo recibíamos en el estadio y de todo Montevideo se recibía en el estadio, lo cual era pintoresco pero terrible. Sí, ahora desde hace ya por suerte muchos años, hace más de 20 años, está dividido Montevideo en 20 zonas o más y así se entregan las... Mejor accesibilidad, más práctico, más rápido. Para todos, para nosotros como organización y ni hablemos para los integrantes de mesa entregar las urnas. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber venido esta mañana. Por favor, que todo transcurra con normalidad. Siempre va a pasar que algún integrante llega tarde de la mesa, que alguna mesa se abre un poco más tarde. ¿Vas a estar vos, Dani? Sí, siempre. Lo bueno que podemos decir del sistema electoral uruguayo que tenemos, aparte de las bondades que tiene el sistema ya de por sí, todos los problemas hay un protocolo que tiene una solución y quién lo tiene que solucionar. Entonces, es cierto, llega un integrante más tarde, pero hay suplentes,
se durmió el que tiene que abrir la puerta, Exacto. pero a las 8:15 Se resuelve, se siempre se termina resuelven. resolviendo, Y no son en general problemas importantes para Perfecto, resolver, que sí. y es lo típico aquí. No, y que afecten después la dinámica, resultados ni nada de eso. Pablo, gracias por haber estado. Gracias a Bueno, ustedes. cualquier duda a través de la web, ahí tienen toda la... Tienen toda la o información. Pablo puede dejar su celular y usted Y lo lo puede llaman, llamar. ahí está. También. Pablo, después de terminado, ya la última, ¿no? Después de terminado esta instancia, se abre el tema de cambiar la credencial, porque hace años no la cambio. No, eso Tengo ya que viajar. desde julio del 2020 que ya se puede hacer. O sea que... Ah, o sea que y yo, eso sí, yo lo te hice te porque... dormiste, exactamente. Pero es importante porque después la gente llega al último día Exacto. y van ustedes a hacer notas sobre las colas y demás, pero es un trámite que se puede hacer ya y desde la pandemia se agenda, por la página web hay que agendarse para poder ir, Ajá. pero es un trámite que se puede hacer desde ya. La inscripción cívica por primera vez es gratuita y para trasladar y renovar alcanza a ir con la cédula y 100 pesos y se renueva y se traslada. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, y Gracias a buena ustedes. jornada el próximo domingo. Hice, ¿sí? hice el pedido que todos del interior a veces se nos complica cuando Claro, tenemos que ir a sí, pero votar. se Yo duerme. viajo, ¿Se está de acuerdan viaje. cuando hay elecciones, referéndum? Después se duerme. Bueno, ahí tiene que hacerlo ahí en ese periodo en el medio que la gente no concurre. Ahora va todo el mundo. Es la excusa.